La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, acerquémonos a la Sagrada Escritura para que a través de ella el Señor también muestre su gracia en nuestra vida y de esta experiencia nos ayude a reflexionar, a interiorizar, para luego emprender un camino de la vida de diferente manera. Elegidos para producir. Así le he titulado a esta reflexión, elegidos para producir. Me gusta mucho el texto que he tomado como base, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Usted puede leer todo el capítulo 15 que habla sobre la vid verdadera, porque Jesús nos enseña algo. La fe, la verdadera fe, es la fe que se multiplica, es la fe que se vuelve productiva. Es la fe que se reproduce. Ese es el sentido verdadero de la fe. Por eso el versículo 16 del capítulo 15 de San Juan lo tomo como base y dice: ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los elegí a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Es hermoso. Valdría la pena volverlo a leer y leerlo un poco más despacio. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. A mí me fascina mucho este versículo. Primero, porque habla de una elección. ¿Quién elige a quién? A veces nos equivocamos y creemos que somos nosotros los que hemos elegido a Jesús, que somos nosotros. A veces hablamos de proyecto de vida. En los seminarios, también se habla mucho de proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y yo diría, ¿no sería mejor discernir cuál es el proyecto de vida de Dios para tu vida? ¿Cuál es el proyecto de Dios para tu vida? O sea, entender que es el Señor el que siempre elige, es entender que el Señor siempre es el que llama, entender que es el Señor el que siempre está dando el primer paso. A veces nos equivocamos y a veces creemos que somos nosotros los que hemos dado ese primer paso, que somos nosotros los que hemos elegido al Señor. Y por eso muchas veces somos ambivalentes en el camino de la fe. He sido yo quien los elegí a ustedes. He sido yo. Hace un énfasis muy grande Jesús sobre este tema. Soy yo. Porque si tú me eliges, no diría Jesús, entonces yo soy una opción. Yo soy una opción. Ese es el dilema más grande en el camino de la fe. Cuando vamos distorsionando nuestro camino de la fe, nuestra vocación, y vamos creyendo que hemos sido nosotros quienes hemos elegido al Señor. Entonces, me salgo del camino, tomo otro camino. Pero Jesús no habla solamente de elección. Jesús no solamente ha dicho, soy yo el que los he elegido a ustedes. Jesús dice algo más profundo. Dice, y los preparé, los capacité para que vayan y den fruto. O sea, si yo tomo conciencia que el Señor me ha elegido, que el Señor me ha llamado, debo de saber comprender que Él ha visto en mí algo que yo no soy capaz de verlo todavía. Luego, que me ha preparado, o sea, me ha dado capacidades espirituales, no simplemente aspectos intelectuales. Tenga mucho cuidado, Tenga mucho cuidado con intelectualizar la fe. Entonces, Dios ve mi corazón y Dios encuentra en el corazón algo
que Él mismo ha depositado allí. Entonces, Él me va preparando, nos va preparando, ¿para qué? Para dos cosas, para ir y dar fruto. Ir implica misión, ir implica desprogramarme, ir implica obediencia. Pero esa acción de producir fruto tiene que ser una acción valiente, una acción en libertad, una acción entendiendo que ese fruto tiene que ser de calidad. ¿Y cómo va a ser de calidad? Porque el propio Jesús dice, y ese fruto permanezca. O sea, que sea perdurable, que sea de buena calidad el fruto. Pensemos en nosotros, piensa en ti, yo pensaré en mí. ¿Qué calidad de fruto estoy dando? Ese fruto que estoy dando, que digo dar en mi vida como esposo, como padre, como abuelo, como miembro de la iglesia, como suegro, como vecino, como hermano en la fe, ¿será un fruto de calidad? ¿Será realmente un buen fruto? Porque el Señor me ha elegido para producir, para ser productivo, pero no está hablando de cualquier producto. No, tiene que ser un producto de calidad. Para ello es importante entonces la autenticidad, la coherencia. La autenticidad y la coherencia no se nutren de la soberbia, se nutre de la humildad, de la sencillez. Entonces, si quiero dar un fruto, porque el Señor me ha preparado, pero si quiero dar un fruto que permanezca, tengo que aprender a ser humilde, tengo que aprender a ser una persona sencilla, tengo que aprender a no intelectualizar la fe, sino a entender que ese fruto que permanece se nutre de un sentido de humildad y sencillez. Y luego nos dirá algo que sí nos gusta mucho, ¿no? Al final del versículo 16. Así como el Padre les concederá, así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. ¿Cómo? ¿Cómo me va a conceder el Padre todo lo que yo pida? Cuando mi fe sea una fe productiva, cuando entienda que he sido elegido para producir, y producir no un producto mediocre, producir un producto excelente. Entonces, los apóstoles que escuchan esta llamada de Jesús, esta acción de Jesús, son realmente, pienso yo, tienen una oportunidad única, maravillosa, de saber entender, interpretar esa realidad de que el Señor me ha elegido, que tengo que desarrollar. He sido elegido para producir, no he sido elegido para ser uno más, no he sido elegido para ser bulto, he sido elegido para producir. El Señor me ha amado, el Señor me ha capacitado para producir. Pero, ¿cómo producir? ¿Cómo gestar ese sentido de volver mi vida cristiana más productiva? ¿Hay que hacer un montón de cosas? No creo. Voy a hablar de algunos aspectos que en mi vida me han servido para producir un poco, para aportar a la vida de ustedes y de mucha gente, muchas comunidades. Yo creo que lo primero que tenemos que aprender como discípulos de Cristo para entender que hemos sido elegidos para producir es que tenemos que aprender a vivir con Él. Tenemos que aprender a vivir con Él. ¿Qué implica esto? Implica unir mi vida a la de Cristo, entablar una relación de amistad con Jesús, una relación día a día más profunda, más constante, más dinámica. El unirme a Cristo me va a llevar a vivir con Él, me va a llevar a tener un nivel de conciencia más profundo de esa elección, de que no fui yo quien puso la mirada en el Señor, sino que es totalmente al revés. Es el Señor quien ha puesto su mirada en mí. Vivir con Él. Pero luego de ese vivir con Él, tengo que aprender también a vivir como Él.
Vivir como Él implica entender que Él me ha elegido y que me va transfigurando. El camino de la fe es un camino de configuración con el Maestro. Y por lo tanto implica aprender de Jesús. ¿Y qué voy a aprender de Jesús? Todo. Asumir su estilo de vida. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Vivir como Él, vivir como Jesús. Vivir amando, perdonando, sirviendo. Vivir en ese sentido de apertura, de solidaridad, de gestar ayuda a los demás, de no hacer una autopromoción de lo que yo hago. No. Vivir como Jesús, mi vida de oración, mi apertura al otro, mi corazón sensible ante el dolor, la necesidad del otro. O sea, vivir como Él, vivir como Jesús. Entonces, este vivir como Jesús me va a impulsar a mí a desarrollar esta espiritualidad con una dimensión misionera de abrirme al otro, de ir en pos del otro, de anunciar a Jesús. Eso es una fe productiva. El Señor nos ha elegido para producir, pero no es cualquier fruto. Entonces, primero tengo que vivir con Él, esa relación personal de manera constante, mi vida de oración, la vida eucarística, todo esto, vivir como Él, imitarle, luego unirme en Él. Ese seguimiento me hace ver que hay una iglesia, hay una comunidad llamada iglesia. Entonces, unirme en Él, en la iglesia. ¿Y eso qué significa? Significa que no me ha llamado a producir individualmente, me ha llamado para que sea productivo colectivamente. Y la colectividad es importante, la vida comunitaria es importante, el tener conciencia comunitaria es fundamental. No somos islas, somos parte de una iglesia. Por lo tanto, es la fe que estoy llamada también a vivirla en comunidad, a compartirla en comunidad, a proyectarla en comunidad. Entonces, me uno a Jesús, me uno a Él de manera continua a través de la iglesia que es madre maestra, la iglesia que me proporciona los sacramentos, la iglesia que me proporciona la palabra, la iglesia como medio de salvación. Entonces, la iglesia misma, integrado a ella, me hace entonces ser más productivo. Un nivel de conciencia de mayor producción y de un producto de mejor calidad. Luego, no basta con unirme a Él en la iglesia. Tengo que ir con Él. Implica entender que me ha preparado el Señor. ¿Para qué? Dice el versículo 16, y los preparé para que vayan y den fruto. Entonces, ir con Jesús, ir con Él, es entender que debo ser dócil, debo de no anteponer pretextos, que Él me va a acompañar, que Él me va a guiar, que Él me va a inspirar. Entonces me vuelvo colaborador y ayudante. No soy el centro de la producción, soy simplemente un colaborador, un ayudante del reino. Entonces esto nos ayudará mucho a tener los pies sobre la tierra. Muchas veces tenemos una tendencia idolátrica, idolatramos a las personas, idolatramos a un sacerdote, idolatramos a un obispo, a un cardenal, idolatramos a una religiosa, idolatramos a un delegado de la palabra, idolatramos a un predicador, idolatramos a una servidora. Bueno, tenemos una tendencia idolátrica y el hecho de ir con Él es aprender a cultivar humildad y sencillez. ¿Por qué? Porque simplemente somos colaboradores, somos ayudantes del Señor nada más. Entonces, cuando vamos desarrollando ese nivel de conciencia, vamos reafirmando que somos llamados a ser productivos.
Y nos volvemos más productivos porque entonces vamos asumiendo nuestro servicio con humildad y con sencillez. Ir con Él no es fácil, porque muchas veces el Señor nos va a promover realizar acciones que nunca hemos hecho, lugares a visitar que nos da miedo, nos genera inseguridad. Ir con Él es ser personas valientes, atrevidas, es desprogramarnos. ¿Por qué? Porque ir con Él implica dar los pasos que el Señor quiera que demos. Ir en la dirección que el Señor quiera llevarnos. Hablar de Él con las personas que Él quiera. Ir con Él hasta donde Él quiera, para lo que Él quiera. Eso es ir con Él. Entonces, si nos damos cuenta, el camino de la fe no es simplemente, si yo tomo conciencia que he sido elegido por el Señor, he sido llamado para producir, me doy cuenta entonces que la vida de fe es dinámica. Pero ir con Él también nos va a impulsar a algo más todavía, que es como el culmen. Es dar la vida con Él y como Él. Aprender a dar la vida con Él y como Él. Aprender a dar la vida con Él y como Él es entender que Jesús dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. O sea, dar la vida con Él y como Él es aprender a morir a nosotros mismos. Es aprender a morir a nosotros mismos. Es aprender a salir de nuestra zona de confort. Hemos sido enviados, hemos sido preparados. Somos elegidos para ser productivos espiritualmente hablando. Cada día vamos nosotros aprendiendo a dar la vida en la medida que servimos a los demás. En la medida que asumimos el Evangelio como un principio de vida. En la medida que vamos valorando, por ejemplo, el sentido celebrativo de nuestra fe. En la medida que voy aprendiendo a entender cómo realmente, litúrgicamente, se celebra la fe. ¿Cómo? ¿Cómo se celebra la fe? Y yo como laico voy aprendiendo a entrar en ese ritmo celebrativo de la fe. Por eso es importante ver el hecho de que somos ayudantes, somos obreros del reino y por lo tanto esa mentalidad productiva debe de llevarnos a nosotros a vencer los temores, a salir del conformismo, a no quedarnos siempre de brazos cruzados, sino a estar pensando en el reino, discerniendo. Y ahora qué hacer, esto, lo otro. Es como lo que me toca a mí a través de estos mensajes. Tengo que orar, tengo que tomar tiempo, discernir, decirle, Señor, mira, ¿y ahora de qué quieres que hable? Entonces viene allí ese tiempo de... Por eso Jesús dice, los preparé para que vayan. Entonces, cuando el Señor ve interés en nosotros, disponibilidad en nosotros, el Señor empieza a guiarnos. El Señor empieza a mostrarnos lo que a mí me pasa. El Señor empieza a mostrarme un texto, una reflexión, empiezo esto, a razón de que leí un artículo, he leído algo de alguna reflexión de algún evangelio, entonces voy y voy descubriendo que es ahí donde el Señor, como me ha ido preparando, me va inspirando y voy estructurando las reflexiones que luego llego y las comparto con cada uno de ustedes. Entonces, dar la vida con Él y como Él es el culmen de ser productivos. Aprender a ser perseverantes, aprender a entender que no es donde yo quiera ir, que no es lo que yo quiera decir, sino simplemente donde el Señor quiera llevarme y donde el Señor quiera que yo diga las palabras que Él quiere que diga. Entonces, en la medida que voy caminando en este sentido, voy aprendiendo muchos factores que me van ayudando, me van estimulando, me van generando saber vivir como un elegido de Dios para producir el reino. Por eso es lindo, ¿no? Es lindo cuando dice Jesús, ustedes no me eligieron a mí. Creo que cuando uno va profundizando en el camino de la fe, uno va entendiendo que ser un católico es más que asistir a misa.
que ser un católico es dejar que el Señor llegue a mi vida, la transforme para que luego ponerme a su servicio, porque Él me ha llamado, me ha elegido. Y me ha elegido entonces también ¿para qué? Para hacer de mi vida productiva. Y mi vida va a ser productiva cuando se vuelve una vida testimonial. Cuando llega Cristo a través de mi conducta a la vida de los demás, no simplemente por las palabras. Por lo tanto, nosotros pensemos un poco. Pensemos qué tan productivos somos espiritualmente, qué conciencia de elegidos tenemos nosotros. Y no por conciencia de elegidos es que los demás van a ser mis súbditos. No, esa es la teología protestante, ¿no? No, la teología católica me enseña que yo, que he sido elegido para servir, es eso. No que me sirvan, sino que el Señor me ha llamado para servir y me vuelvo servidor de todos. Y me pongo a la disponibilidad de todos. Entonces, en la medida que voy teniendo esa actitud, ese sentido de servicio de manera coherente, el Señor va llegando a la vida de los demás. Es como cuando tú que estás en casa y vas a la iglesia y tienes un compromiso eclesial. Y al estar en casa y te toca preparar alimentos, te toca asear la casa, no sé qué más, hacerlo con alegría, sin estar renegando. En la medida que tú vas haciendo esto con alegría, sin renegar, les estás transmitiendo un mensaje a los demás, un mensaje a los que viven contigo, a tu cónyuge, a tus hijos. Entonces, en la medida, la gente va reaccionando. Por eso es hermoso ver cómo cada uno de nosotros necesitamos entender que el Señor nos elige, nos da una nueva vida. Al elegirnos, nos da una oportunidad lindísima, santificarnos. Nos llama, nos elige, porque confía en cada uno de nosotros. Luego, nos ha preparado, o sea, nos ha capacitado espiritualmente, nos ha dado dones, y por eso es importante el seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús que nos invita a vivir con Él y a vivir como Él. Ese seguimiento de Cristo que tiene que ser constante. Luego también el Señor no solamente nos invita al seguimiento, sino también a la comunión fraterna. Esa comunión fraterna de unirnos en Él en la iglesia. Y nos promueve a la misión universal, ir con Él y dar la vida como Él. Espero que lo que hoy he compartido te inspire y te anime realmente a evaluar un poco tu vida. Hemos sido elegidos para producir espiritualmente. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.